Mis hermanos, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Yo creo que es el deseo de Edgar y el mío. Yo espero que todos estemos disfrutando el Antiguo Testamento, de manera particular los profetas menores, al igual como lo hemos disfrutado nosotros en nuestro estudio personal. Pero si hay alguien que de pronto diga, no, ya no quiero más el Antiguo Testamento, bueno, mis hermanos, estamos a punto de terminar los profetas menores y vamos a ir al nuevo para poder ver algunas cosas después. Así que mis hermanos, Malaquías capítulo 3. Leamos desde el versículo 17 del capítulo 2. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y quiero terminar con el versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor añada bendición a su palabra, mis hermanos. Hemos dicho, mis hermanos, que el pueblo al que ministró Malaquías era un pueblo que al ver las riquezas de las naciones paganas llegó a la conclusión de que Dios no era justo. De hecho, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 17, como ya lo leímos, el pueblo se queja y dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Ante esa queja, mis hermanos, el Señor responde con una profecía que tiene que ver con Cristo. Dios dice que va a enviar, ¿qué? Un mensajero. Decíamos, mis hermanos, que en un sentido ese mensajero que Dios iba a enviar tenía que ver con ¿quién? Con Malaquías. Malaquías en un sentido estaba preparando el camino de Cristo, estaba anunciando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Sol de Justicia que es Jesucristo. Pero también decíamos, mis hermanos, que en un sentido más completo, el mensajero, aquel mensajero que iba a ser enviado por el Señor era Juan el Bautista. Y eso lo vimos, mis hermanos, por el testimonio del Nuevo Testamento, de manera particular por el testimonio de Mateo capítulo 11, versículos 7 al 10, Marcos capítulo 1, versículo 2 y Lucas capítulo 7, versículo 27. También decíamos, mis hermanos, que el Señor y el ángel del pacto que vendría a la tierra de manera general y al templo de manera particular era Dios Hijo, Dios el Hijo, es decir, Cristo Jesús. Así que en resumen, mis hermanos, podríamos decir que en respuesta al cuestionamiento del pueblo de dónde estaba el Dios de justicia, Dios decide enviar a Cristo, que es el Sol de justicia, que es
Dios mismo. Así que con esto en mente, mis hermanos, continuemos con nuestro pasaje. Versículo 2 dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así que, mis hermanos, con toda seguridad podríamos comenzar esta tercera sesión diciendo que Cristo es Dios mismo. Cristo es Dios mismo. Cristo mismo como Dios vendría a su templo. La pregunta para seguir abriendo el telón o nuestro pasaje poco a poco sería: ¿para qué vendría Cristo? Ya sabemos que es Cristo el que va a venir, por lo que vimos hace 8 días. La pregunta es: ¿para qué vendrá Cristo? ¿Para qué vendrá Cristo, mis hermanos? Según el contexto, no según nuestro pasaje. Bueno, veámoslo en nuestro pasaje. Miren cómo comienza el versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Mis hermanos, esta pregunta deja ver que Cristo vendría para juzgar o para traer juicio. Recuerden el pueblo que preguntó: ¿dónde está el Dios de justicia? Ahí está la respuesta, mis hermanos. Cristo es el Dios de justicia y vendría para traer juicio. La pregunta es: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y me encanta cómo expresa este versículo la Nueva Traducción Viviente. Lo expresa de la siguiente manera, dice: pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. La pregunta es: ¿qué ser humano podrá estar frente a Cristo y ser hallado sin culpa y sin pecado? ¿Qué ser humano, mis hermanos, podría estar frente a Cristo, frente al juez del universo, frente al Dios de justicia y ser hallado sin culpa? Ninguno. Ningún ser humano, mis hermanos. La Biblia no presenta a los seres humanos como víctimas del pecado. No, mis hermanos. La Biblia presenta a los seres humanos como culpables y merecedores del castigo eterno y de que la justicia de Dios caiga sobre ellos o sobre nosotros. Somos seres humanos. No nos presenta como víctimas del pecado. La Biblia nos presenta, mis hermanos, como culpables y merecedores del castigo eterno. Además, mis hermanos, considero que estas preguntas indican, mis hermanos, que ningún ser humano podrá escapar del juicio de Cristo. Ni los impíos, ni los creyentes. Ningún ser humano, mis hermanos, ni los impíos. Y quiero que vayamos a Apocalipsis, porque recuerden que el pueblo veía a las naciones paganas y las veía como bien y decían: Dios está siendo injusto, les va mejor a ellos que a nosotros. Pero hacíamos una pregunta hace 8 días: ¿será que Dios pasará por alto el pecado de los impíos? No creo, mis hermanos. No creo. Ni los impíos ni los creyentes escaparán al juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Yo creo que Edgar ya tuvo que haber llegado a Apocalipsis. Él está muy diestro allí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17 dice la palabra. Este es uno de los sellos. Si para más información, mis hermanos, revisen los mensajes de los jueves. No voy a hablar de Apocalipsis, simplemente voy a traer esta referencia: que ningún impío escapará del juicio de Dios.
Dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, escuchen, no se escapará nadie, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Mis hermanos, los impíos no escaparán del juicio de Dios. Los impíos no escaparán de la justicia de Dios. No podrán escapar, mis hermanos. Y yo creo, como dice un comentarista, yo creo que el profeta está viendo como las dos venidas, como la primera y la segunda venida en esta parte, mis hermanos. Yo creo que ese juicio comenzó, y ahorita quizás lo traigamos nuevamente a colación, yo creo que ese juicio comenzó con la primera venida de Cristo y está en proceso y concluirá cuando Cristo venga por segunda vez y llegue el gran día final, el juicio final, donde todos serán juzgados y donde ningún pecado, mis hermanos, quedará en la impunidad. Así que ninguno escapará del juicio de Dios. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Dónde está el Dios de justicia, mis hermanos?, preguntan ellos. Pero bueno, Cristo vendrá y traerá justicia. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Hemos dicho que ni los impíos escaparán del juicio de Dios, Apocalipsis 6, versículos 12 al 17, pero los creyentes tampoco escaparán de este juicio. Así que quiero que vayamos allí al primera de Pedro, porque los creyentes tampoco escaparán de este juicio. Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:17. 4:17 lo noté mal. No, aquí está 4:17. Dice la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Así que, mis hermanos, ni los impíos ni los creyentes escaparán al juicio de Dios. Además, el juicio empieza por casa, como dice Pedro. Y si leemos el pasaje detenidamente, notaremos que el Señor vendría primero ¿a dónde? A su templo, mis hermanos, y va a traer juicio sobre su pueblo. No sé si me da chance, pero para reforzar esta idea quisiera llevarlos a Ezequiel capítulo 9, versículos 1 al 9, para que vean que el juicio de Dios comienza por casa. Ezequiel capítulo 9. Visión, hay un título, imagínense este título, mis hermanos. Visión de la muerte de los culpables. Y miren dónde van a estar esos culpables. Ahorita lo vamos a leer. Solamente vamos a leerlo y espero que ustedes lo estén leyendo y vayan allí haciendo la relación, cómo el juicio de Dios comienza por casa. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento
para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó a Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Está hablando del pueblo. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante de ¿qué? Del templo. El juicio de Dios, mis hermanos, comienza por casa. Comienza por casa. Así que quisiera llamar la atención. Volvamos a Malaquías. Volvamos a Malaquías, mis hermanos. Dice el versículo: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y este juicio, que como hemos dicho empieza por casa, empieza por el pueblo de Dios. Para hablar de este juicio, mis hermanos, Malaquías usa 2 figuras. Y ahí aparecen en el versículo. La primera figura que usa Malaquías es la de un fuego purificador. Dice el versículo: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como ¿qué? Como fuego purificador. Así que la primera figura, mis hermanos, que usa Malaquías para hablar de este juicio que vendría con Cristo y que comenzaría por el pueblo de Dios, la primera figura que usa es la de un fuego purificador. El fuego era el encargado de separar la escoria del metal. El fuego refinaba el metal, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Así que Malaquías usa esta figura, mis hermanos, conocida en su auditorio, para decirle que Cristo vendría, mis hermanos, como un fuego purificador para traer juicio sobre su pueblo. Y estas palabras, mis hermanos, son terribles para aquellos que no eran verdaderamente pueblo de Dios. Pero estas palabras, mis hermanos, también eran esperanzadoras para el verdadero pueblo de Dios. Ya que este fuego purificador, mis hermanos, no era un fuego forestal, no era un fuego que destruía, no era un fuego que incineraba, que destruía, no, mis hermanos. Era un fuego que purificador. Como lo expresa John Piper, dice lo siguiente: el horno de la aflicción en la familia de Dios es siempre para el refinamiento, nunca para la destrucción. Y eso era esperanzador, mis hermanos. Y no porque el pueblo se lo merecía, porque el capítulo 6 nos va a dejar ver eso, el versículo 6. No es que el pueblo se merecía que cuando Dios viniera, cuando el sol de justicia viniera, mis hermanos, ellos como que se lograran salvar por alguna razón. No, ellos no lo merecían, mis hermanos. Pero Dios en su misericordia, en su justicia, trayendo juicio sobre su pueblo, decide traer no un fuego destructor, no un fuego consumidor, sino un fuego purificador sobre su pueblo. Qué esperanzador, mis hermanos, era esto para el pueblo de Dios.
Mis hermanos, con la venida del Señor a su templo, los que no eran verdaderamente pueblo serían consumidos por el juicio de Dios. Pero primero que todo, mis hermanos, el verdadero pueblo de Dios sería refinado, sería purificado. Como lo expresa John Benton en su libro Cuando se pierde el contacto con Dios, él comenta lo siguiente: Dios está dispuesto a tomar medidas drásticas para purificar las vidas de quienes componen su iglesia y purificar su adoración, pero no con el propósito de consumir, sino con el propósito de evitar el fuego consumidor del día del juicio. Dios, mis hermanos, está dispuesto a tomar medidas drásticas para purificar a su pueblo. Dios está dispuesto a tomar medidas drásticas. Aplicación: mi hermano y hermana, si eres un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, tenlo por seguro que Dios tomará medidas y a veces drásticas para apartarte del pecado, para restaurarte, para limpiarte. Dios tomará medidas drásticas, mis hermanos, para obrar en ti. Yo siempre lo digo, lo repito, cuando yo veo a alguien que cae en su pecado, tengo una persona conocida, no es de la iglesia, tuve la oportunidad de compartirle el evangelio. Esta persona como que comenzó a leer la Biblia, llegaba a mí con inquietudes bíblicas, comenzó a ir a la iglesia, se bautizó, pero de un momento a otro se apartó y comenzó a actuar de una manera no adecuada. Y mis hermanos, yo decía, y han pasado mucho tiempo en eso y no pasa nada con ella. Yo digo, Señor, no la estás tratando como hija. No veo que sea una hija, sino una persona que nunca realmente se ha convertido a Cristo. Pero si somos verdaderamente hijos, mis hermanos, Dios tomará medidas drásticas para sacarnos de nuestra maldad, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, para obrar en medio de nuestras vidas, para obrar en medio de nuestros corazones. Dios es tan justo, escuchen esto, mis hermanos, Dios es tan justo que en su gracia debe consumir el pecado que hay en nosotros, o consumirnos a nosotros con el pecado en el infierno, si realmente no somos creyentes. Dios es justo. Dios es tan justo que debe consumir en su gracia el pecado que hay en nosotros, tomando medidas drásticas. Pero si no somos creyentes, debe consumirnos a nosotros en el infierno. Dios es justo, mis hermanos. Dios es justo en gran manera. Él no puede ser burlado. Miren lo que dice Mateo, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, esto es Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fuerte, mis hermanos. En conexión con Malaquías y hablando de Mateo, un comentarista de nombre William dice lo siguiente: toda alma está en estado de gracia o fuera de este estado, en el favor de Dios o bajo su ira. Y todos serán salados con fuego, o en el fuego del bautismo con el Espíritu Santo, o con el fuego del infierno. Fuerte, mis hermanos, fuerte. Dios traerá juicio sobre su pueblo. Ese juicio comenzará por casa.
Pero los que estén en medio de su pueblo, que no sean verdaderos creyentes, recibirán también el juicio de Dios. Quiera Dios ayudarnos, mis hermanos, para que nuestras vidas puedan reflejar de que no estamos bajo, de que estamos bajo la gracia y no bajo la ira. Sigamos, el profeta usa una segunda figura para hablarnos de este juicio que comienza por casa. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Una segunda figura que usa Malaquías para hablar de este juicio que vendrá con Cristo y que comenzará con su pueblo. Se dice, mis hermanos, que los antiguos lavadores de ropa utilizaban productos químicos fuertes extraídos de las plantas para eliminar las manchas difíciles de las prendas. Y yo pienso que los lavadores nuevos de hoy en día también usan jabones fuertes para eliminar las manchas de las prendas. Esto nos deja ver, mis hermanos, nos muestra lo que dice John Benton. Dios está dispuesto a tomar medidas drásticas para purificar a su pueblo. Además, mis hermanos, esto deja ver que Dios tiene un interés especial en la pureza de su pueblo. Hace 8 días hacíamos una pregunta. Hacíamos la siguiente pregunta: ¿es Dios alguien que está más preocupado por la moralidad general de los impíos que en la pureza de su pueblo? ¿Será que Dios está más preocupado por la moralidad en general de la sociedad que por la pureza de su pueblo? Bueno, mis hermanos, esto nos deja ver que sin duda alguna Dios está más preocupado por la pureza de su pueblo que por la moralidad en general de la sociedad. Y no estoy diciendo, mis hermanos, no estoy diciendo que Dios sea indiferente a las violaciones, robos y asesinatos que suceden a diario en nuestro país. No estoy diciendo eso, mis hermanos. Recuerden, ni los impíos ni los creyentes escaparán al juicio de Dios. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que en Dios hay un interés especial por la pureza de su pueblo. Hay uno de mis profesores en teología, uno que fue profesor en teología, llamado Juan José Pérez. En cuanto a esto, él dice lo siguiente: todo esto nos muestra que antes de la moralidad general de la sociedad, Dios está más preocupado por la pureza de su pueblo, aquel que existe precisamente para poner el ejemplo en la sociedad. Es por eso que el juicio inicia siempre por su casa. Como alguien dijo, hay algo peor que la injusticia del injusto, y es la indiferencia del justo. Fuerte, mis hermanos. Aplicación. Mi hermano, mi hermana, cuando mires la sociedad sumergida en el pecado, cuando mires la sociedad sumergida en el pecado, sumergida en la maldad, cuando prendas la televisión y veas los robos, las violaciones, las muertes, los asesinatos, todo esto, cuando veas la sociedad, mis hermanos, sumergida en el pecado, no vayas al trono de la gracia para quejarte y decirle a Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? Sino que ve al trono de la gracia para decirle a Dios, Señor, purifícame, límpiame y permíteme ser luz y sal para ese mundo que está sumergido en su pecado y en su maldad. Esa debe ser la manera en que debamos acercarnos al trono de la gracia. Alguien decía, se nos ha olvidado que debemos ir al trono de la gracia, no para quejarnos tanto, sino para buscar el auxilio y el oportuno socorro de nuestras almas. Debemos ir al trono de la gracia para eso, para pedirle a Dios que nos ayude a ser sal y luz para este mundo, mis hermanos. Para que el mundo pueda ver las buenas obras, la obra del Señor en nuestra vida,
y puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Esa debe ser la manera en que nos acerquemos al trono de la gracia. La pregunta es, ¿está haciendo luz para este mundo sumergido en el pecado? ¿Está haciendo sal para este mundo perdido en el pecado? ¿O le está diciendo, Dios, ¿dónde está tu justicia? Robaron a mi hermano, robaron a mi papá, robaron a esto, quizás dirá, me robaron a mí, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿O le estás diciendo, ayúdame, Señor, para hacer luz y sal en medio de este mundo? Dios está más interesado en la pureza de su pueblo que en la moralidad de la sociedad en general. Mis hermanos, no te afanes, no nos afanemos. Ninguno escapará al juicio de Dios. Ninguno. Los impíos no escaparán. Ningún pecado quedará en la impunidad. Todo pecador será juzgado por el juez del universo. Si no se ha arrepentido, será condenado eternamente en el infierno. Pero ninguno escapará a este juicio, mis hermanos. Ninguno. Versículo 3. Recuerden, el juicio comienza por casa. Dice, y se sentará. ¿Quién viene? El Señor. ¿Hacia dónde viene? Hacia su templo. ¿A traer qué? Juicio sobre quienes, impíos y creyentes. ¿Con quiénes va a empezar este juicio? Con los creyentes. Así que, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Mis hermanos, el juicio comenzaría por casa y de manera particular empezaría por los sacerdotes. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Este juicio empezaría particularmente por los sacerdotes. El juicio sería encabezado, mis hermanos, por los líderes religiosos de la nación. ¿Recuerdan cómo los sacerdotes se habían corrompido, mis hermanos? ¿Sí los recuerdan? ¿Recuerdan cómo los sacerdotes, el pueblo venía y traía un animal cojo, un sacrificio defectuoso, y ellos no tenían drama, ellos no tenían ningún problema en presentar este sacrificio defectuoso, desagradable, delante de Dios? Bueno, mis hermanos, estos sacerdotes no escaparían al juicio de Dios. Dios vendría con su juicio. Dios obraría en medios, pero traería juicio ¿para qué? Para purificarlos, mis hermanos. Si ustedes ven el Nuevo Testamento, en algunos pasajes notarán que muchos de los sacerdotes se convertían a Cristo, porque yo creo que esto apunta también de una manera especial a la obra de Cristo. Yo creo, mis hermanos, que aunque hay un cumplimiento en estos sacerdotes, un cumplimiento parcial, yo creo que esta profecía tiene un cumplimiento completo en la persona de Cristo. El juicio vendría sobre aquellos sacerdotes, los purificaría, mis hermanos, y cuando estos sacerdotes fueran purificados, el resultado de ese juicio, ¿qué sería? Una verdadera adoración. Y eso lo vamos a ver en el versículo 4. Pero esa verdadera adoración va a comenzar con los sacerdotes. Miren cómo termina el versículo. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Habrá un resultado glorioso de la obra de este juicio divino en el corazón de estos sacerdotes. Pero como les decía, mis hermanos, yo creo que esto tiene un cumplimiento completo con la purificación del ministerio sacerdotal en Cristo Jesús. Es Cristo, mis hermanos, quien pudo ejecutar un verdadero sacerdocio. Fue Cristo el único sacerdote que realmente pudo presentar una ofrenda agradable y justa delante
de Dios. Fue Cristo, mis hermanos. En última instancia fue Cristo el verdadero sacerdote. Fue Cristo el único que pudo presentar una ofrenda agradable delante de Dios el Padre. Además, yo creo que solamente por medio de Cristo, aquellos sacerdotes y el pueblo de Dios en general, solamente por medio de Cristo podemos presentar una ofrenda agradable delante de Dios. Hay un estudiante del Instituto Teológico Minsk, en su trabajo final de doctorado, este estudiante, hablando de Malaquías, dice lo siguiente: Cristo es el sol de justicia que el propio Malaquías anuncia en el capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cristo viene a limpiar y a purificar su pueblo de sus pecados y por medio de su perfecta justicia obrar una ofrenda justa, limpia, santa y grata para Dios Padre. El papel de Cristo es presentar perfectos en Él a todos los creyentes para gloria de Dios Padre. Este es verdadero sacrificio y el verdadero sacerdocio, los frutos de labios que confiesan su nombre. Gloria a Cristo, mis hermanos. Qué gran Salvador tenemos. Solo por la obra de Cristo, mis hermanos, solo Cristo como el verdadero sacerdote pudo presentarse delante del Padre y ofrecer un sacrificio justo, perfecto, santo y para siempre. Y solo por medio de Cristo su pueblo podrá presentar alabanzas, sacrificios espirituales delante de Él. No hay otra manera, mis hermanos. No hay otra manera. Por eso no nos basamos en la moralidad, en la conducta, en un conductismo. Por eso cuando alguien se porta bien, mis hermanos, es un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, incluso fiel, pero no cree en Cristo. Por eso entendemos que esa persona, si no cree en Cristo, irá al infierno, mis hermanos. Porque necesitamos creer en Cristo. Es la única manera de poder presentar una ofrenda agradable a Dios Padre. Cristo no solo es el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda agradable a Dios, sino que es el único por medio de quien podemos ofrecer a Dios ofrendas agradables. Aleluya, mis hermanos, qué gran Salvador tenemos, qué gran Salvador tenemos. Versículo 4 dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. La pregunta que hicimos ahorita es: ¿cuál sería el resultado de dicha purificación, mis hermanos? ¿Cuál sería el resultado? Verdadera adoración. Y esa verdadera adoración que comenzó con quienes, con los sacerdotes, se extendería hacia todo el pueblo. El pueblo, mis hermanos, por el juicio que vendría sobre ellos, por el fuego purificador, por la obra del Señor en medio de sus vidas, podrían presentar sacrificios, ofrendas agradables delante de Dios, y que yo creo que eso tiene cumplimiento completo con Cristo y con la iglesia, mis hermanos. Verdadera adoración produciría aquel juicio. Nuevamente cito a John Benton. Él dice lo siguiente: su propósito, el propósito del juicio, es más que limpiar la apariencia, es refinar y sacar de nosotros verdadera adoración, una que sea en espíritu y en verdad, la cual, como en los días de antaño, como dice el verso 4, subirá como olor fragante a su presencia. Qué bueno, mis hermanos. Ahora notan la bendición que es que el juicio de Dios comience por la casa de Dios.
qué va a salir de ese juicio, mis hermanos? ¿Qué va a salir de esa obra purificadora? Verdadera adoración. Hombres y mujeres que adoren el Señor en espíritu y en verdad. Y que lo hagan, mis hermanos, de la única manera en que podemos agradar al Padre, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Que no hay otra manera sino esa manera, por medio de Jesucristo. Y quisiera leerles primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, para que veamos que esa adoración que es agradable al Padre solo es posible por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra: acercados a él, vamos a leer desde el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, se le habla a los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién, mis hermanos? Por medio de Jesucristo. La única manera de poder ofrecer alabanza, sacrificios espirituales aceptables, agradables a Dios, es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Y yo quiero que vean la importancia, mis hermanos, que tiene el Evangelio, la importancia que tiene el que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra fe en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Yo quiero que ustedes vean la importancia que tiene el que seamos hallados en Cristo. No hay manera, mis hermanos, no hay manera de ser cristianos, de ser creyentes, de ser aleluya, no sé cómo le llamamos. No hay manera, mis hermanos, si no estamos en Cristo. Insisto, podemos portarnos bien, podemos ser buenos ciudadanos, esposos, hijos, padres, etcétera. Pero si no creemos en Cristo, de nada nos sirve. Si no creemos en Cristo, mis hermanos, nuestra adoración será como trapo de inmundicia delante de Dios. Será eso. No será agradable delante de Dios. Porque la única manera de poder presentar sacrificios agradables, ofrendas agradables a Dios, es por medio de Jesucristo. La única manera en que el pueblo podría agradar a Dios, el Padre, era por medio de Jesucristo. Y ese juicio vendría y sacaría esa verdadera adoración. Vayamos a otra cita allí, Hebreos, capítulo 13, versículos 10. Hebreos 13, veamos el 15 solamente. Versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Está hablando de Jesucristo, mis hermanos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Insistimos y la palabra insiste en esto también. La única manera de ofrecer adoración a Dios agradable es por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra manera. Así que el juicio, mis hermanos, empezará por ¿quiénes? Por el pueblo de Dios. Pero este juicio no es para destruir, sino para purificar a su pueblo. Y el resultado de esta purificación, ¿cuál será? Verdadera adoración. ¿Cuándo será el cumplimiento de este juicio? Como les decía hace un rato, mis hermanos, el cumplimiento de este juicio comenzó con la primera venida de Cristo. Y ha estado en proceso hasta que tenga su consumación final el día que Cristo venga para juzgar a los vivos y a los muertos. Ninguno se salvará, ninguno escapará del juicio de Dios, ni los creyentes ni los impíos, todos serán juzgados por el Dios de justicia. Los creyentes recibirán el juicio
para purificación. Los impíos recibirán el juicio para condenación eterna. Versículo 5. ¿Recuerden lo que preguntaba el pueblo? ¿Dónde está qué? El Dios de justicia. ¿Y el Dios de justicia quién es, mis hermanos? ¿Quién era? Cristo. En respuesta a ese cuestionamiento, Dios el Padre decide enviar a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, mis hermanos, como el Dios de justicia, como el sol de justicia. Pero como hemos dicho, ese juicio empezaría por casa. Y miren lo que dice: y vendré a vosotros para juicio. Y creo que es la nueva traducción que dice, seréis velozmente testigo contra vosotros. Pero dice esta, dice, y vendré a vosotros para juicio, dice la Reina Valera, y del 60, dice, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Noten cómo lo expresa la nueva traducción viviente. Dice, en ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Dónde estaban estos hechiceros, estos adúlteros, estos opresores, mis hermanos? ¿Dónde estaban? ¿Eran los vecinos del pueblo? No. ¿Dónde estaban, mis hermanos? En medio del pueblo. Así que el juicio que comenzaría por la casa de Dios, mis hermanos, no solamente purificaría a los verdaderos creyentes, al verdadero pueblo de Dios, sino que removería los que no eran verdaderamente pueblo de Dios, aunque estuvieran en el pueblo de Dios, aunque presentaran sacrificios, aunque fueran al templo, mis hermanos, ellos serían removidos por el juicio de Dios. Recuerden lo que dice el Salmo 1, el ideal es que no se levanten los pecadores en la congregación de los santos. Ese es el ideal de Dios. Ese es el ideal de Dios. Mis hermanos, habían personas camufladas, impíos, y quiero decirles, los impíos, ya sea que se camuflen en medio del pueblo o que estén fuera del pueblo de Dios, los impíos recibirán el juicio de Dios, ya sea que estén camuflados entre el pueblo de Dios o estén fuera del pueblo de Dios, recibirán el juicio de Dios. Dios, en respuesta, ¿recuerdan aquel cuestionamiento del pueblo? ¿Dónde está el Dios de justicia? En respuesta a eso, Dios trae juicio sobre estas personas que no temen al Señor, que no son verdaderos creyentes, que no se habían convertido al Señor. Dios traerá juicio sobre ellos y los removería del pueblo. El Señor limpiaría al pueblo, no solamente en sus corazones, sino que limpiaría al pueblo de aquellos que no eran verdaderamente pueblo de Dios. Aplicación. Mis hermanos, el versículo 5 no está hablando de creyentes carnales, de hermanos carnales. O no está hablando de personas que están pasando por un momento de decaimiento en su vida espiritual o que han caído en algún pecado en particular y quizás están luchando y están en un proceso de restauración y todo eso. No, mis hermanos, el verso 5 está hablando de personas que no temen al Señor, de personas que no son creyentes, de personas que no son verdaderamente pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, esas personas no escaparán del juicio de Dios,
Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Recuerden, Dios es tan justo que debe en su gracia castigar nuestro pecado, limpiarnos de nuestro pecado o consumir nuestro pecado o consumirnos a nosotros en el infierno si no somos verdaderamente creyentes. Versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mis hermanos, el pueblo demandaba la justicia de Dios. Y créanme, tanto el pueblo de Israel como nosotros merecíamos ser exterminados por la ira de Dios, por la justicia de Dios. Pero mis hermanos, Dios en su gran misericordia, en su gran amor, mis hermanos, y por su soberana decisión, valga la redundancia, decide no exterminar a su pueblo, sino traer juicio para purificar a su pueblo. Qué gran Salvador tenemos. Qué bueno, mis hermanos. Qué bueno saber que el juicio de Dios pudo consumirnos, pero solamente por su misericordia no fue. Y este versículo 6, mis hermanos, nos deja ver que la razón que tuvo Dios para no destruir a su pueblo con su justicia, para no destruirnos a nosotros, no se encuentra en el hombre, no se encuentra en nosotros. Esa razón se encuentra exclusivamente en Dios y tiene mucho que ver con la persona de Jesucristo, quien tomó tus pecados y mis pecados para presentarse delante del Padre y para que el Padre derramara su ira sobre él en vez de nosotros, mis hermanos, en lugar nuestro. Eso tiene que ver. Qué gran Salvador tenemos. Conclusión, y quiero leerles la conclusión también. Queridos hermanos, Dios no cambia. Él nunca dejará de amar a sus verdaderos hijos e hijas. Dios nunca te abandonará. Él cumplirá su propósito en ti, y por su misericordia mostrada por medio de Cristo, su pueblo no será consumido. Y por la obra del Señor, la iglesia, o más bien las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Y en cuanto a los amigos, Dios no cambia, y esto es fuerte. Eso que es una bendición para el pueblo de Dios también es juicio para los no creyentes. En cuanto a los amigos, recuerden, Dios no cambia. Él seguirá siendo justo. Y en su justicia deberá castigar al pecador en el infierno por toda la eternidad. El gran juicio final se acerca, y si no has puesto tu fe en Cristo, cuando llegue ese día, tenlo por seguro que el juez del universo, el Dios de toda justicia, condenará a todos los pecadores no arrepentidos en el infierno. Querido amigo, hasta hoy ese juicio no ha llegado. No esperes que llegue. No esperes que sea demasiado tarde. Ven hoy a Cristo y arrepiéntete de tu maldad. Y quiero terminar de abrir el telón por completo de nuestro pasaje, citando las palabras de un hombre llamado Matthew Henry. Él dice lo siguiente, hablando del juicio de Dios, hablando de Malaquías y de manera particular del juicio de Dios, y termino con esto. Escuchen, mis hermanos, voy a tomar agua. Dice: ningún hipócrita o formalista puede soportar su doctrina o comparecer ante su tribunal. Cristo vino para distinguir entre los hombres, a separar entre lo precioso y lo vil. Se sentará como un refinador. Cristo, por su evangelio, purificará y reformará su iglesia.
y por su espíritu obrando con ella, regenerará y limpiará las almas, quitará la escoria de ellas, apartará sus corrupciones que invalidan e inutilizan sus facultades. El creyente no tiene que temer la prueba feroz de las tentaciones y aflicciones por la cual afina su oro el Salvador. Él cuidará que las pruebas no sean más fuertes ni más largas que lo necesario para tu bien, para tu bien. El Señor les bendiga, mis hermanos, y les guarde. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por permitirnos escuchar tu voz a través de ella. Te adoramos y te bendecimos, Señor, dándote gracias a ti, tú que vives por siempre. Alabado y exaltado seas. Gracias por tu obra, Señor, y yo sé que utilizarás tu palabra y tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará el efecto por lo cual va a ser enviada o ha sido enviada, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.